Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a iniciar con la práctica número 2 en su ejercicio número 1. Bueno, en este ejercicio, dentro de la práctica 2, se muestra un ejemplo en el cual ya se están manejando arreglos o se maneja un arreglo unidimensional utilizando un ciclo for. Es en esta práctica donde iniciamos ya a incorporar ciclos para el manejo de los arreglos. Mencionábamos en la práctica anterior que para el manejo de arreglos que ocupen almacenamiento de grandes cantidades de información o de datos, en ese caso de localidades, es muy necesario el manejarlos a través de ciclos, ya que ingresar datos en cada una de las localidades a través de instrucciones de línea por línea nos implicaría generar demasiado código. Por esta razón, el uso de los ciclos es necesaria. En este ejercicio número 1, el ejemplo que nos muestran o que se nos muestra es la definición de un arreglo unidimensional, que se llama en este caso mi arreglo, es de tipo entero, y pues consiste básicamente en ingresar valores numéricos al arreglo, pero todo ello a través de un ciclo. Omitimos ya o vamos a eliminar ya la repetición de líneas de código en donde se pide los datos numéricos a introducir uno a uno y repitiendo las líneas de código, es decir, introduzca el dato 1, posteriormente introduzca el dato 2, introduzca el dato 3, hasta la cantidad que son necesarios para llenar el arreglo. En este caso vamos a omitir ya la repetición de líneas y vamos a utilizar un arreglo vamos a llenar el arreglo a través de un ciclo for. Es importante mencionarles que, bueno, en la sección ya de la unidad 4, en la sección de ciclos, ahí hay un video, se les dejó un video, en donde podemos observar cómo podemos trabajar el uso del ciclo for, el uso del ciclo while y el uso del ciclo to while. Y que también, bueno, es importante, se recalca que es importante determinar bajo qué condiciones se decide utilizar un ciclo for, se decide utilizar un ciclo while o bien un ciclo do while. Cada uno de estos ciclos tiene un objetivo o un uso muy particular, es decir, bajo ciertas condiciones específicas. Nos es más útil un ciclo tipo for o bien un ciclo while o un do while. ¿Cómo sabremos qué ciclo utilizar? Bueno, de ahí la importancia del desarrollo de análisis previo a la programación, es decir, analizar el problema, identificar cuáles son sus requerimientos, comprenderlos, construir nuestro diseño, y ahí es donde, bueno, elegimos qué ciclo es el más conveniente para nuestro programa. En este caso, como es un ciclo unidimensional y consta de 5 localidades y el ejercicio básicamente consiste en llenar el arreglo de valores numéricos, en este caso serían 5 valores. Estos datos numéricos serían solicitados vía teclado al usuario, ¿sí? Y bueno, se le indicaría nada más que capturar el dato 1, y va y se coloca en la localidad 0, capture dato 2, localidad 1 y así sucesivamente. Recordemos en este caso, nuevamente se hace la mención de que los arreglos en C++ inician en la localidad 0, ¿sí? Terminando en este caso en el tamaño máximo -1, es decir, la localidad máxima de un arreglo sería el tamaño del arreglo -1, que sería la máxima localidad. En este caso, si el tamaño de nuestro arreglo es de 5, la máxima localidad sería 5 menos 1, es decir, 4. Es importante también tomar en cuenta que a pesar de que el arreglo es tamaño 5, no hay localidad 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces empezamos en este caso nuestro ejercicio declarando el arreglo, que en este caso volvemos a poner el nombre mi arreglo, ¿sí? Es de tipo entero y consta de 5 localidades, ¿sí? Y bueno, como vamos a utilizar ahora un ciclo for, es importante utilizar la variable de control. Recordemos que en el ciclo for la variable de control puede ir definida, ¿sí? En la definición o en la construcción del ciclo, o bien como variable normal en la sección de variables y únicamente utilizarlo cuando nosotros consideremos al momento de trabajar el ciclo. En este caso, la variable de control se está definiendo en la sección de variables,
que en este caso ya comentábamos, de forma tradicional se utiliza la variable i, ¿sí? Entonces, mencionamos también ya que la variable de control puede ser cualquier nombre de variable, ¿sí? Inclusive puede ser otra letra, ¿sí? Z, J, K, ¿de acuerdo? Lo único que debemos tomar en cuenta es que va a ser una variable que nos va a permitir controlar la cantidad de iteraciones dentro del ciclo. Entonces, tenemos en este caso nuestra variable i, limpiamos pantalla y bueno, iniciamos con un mensaje de consola en donde se le indica al usuario introducir los datos en el arreglo, ¿sí? Introduzca los datos en el arreglo. Y aquí inicia la declaración de nuestro ciclo. Noten que en el ciclo, que en este caso es un ciclo for, la sintaxis del ciclo for está compuesta de 3 partes. La primera de ella es en donde definimos la variable de control y en qué valor inicia el ciclo. Y el segundo parámetro o la segunda parte de nuestra definición del ciclo for es cuál es el límite en el cual la variable de control va a estar controlando las iteraciones. En este caso, bueno, la i, que es la variable de control, empieza en 0. No ponemos int i porque ya está definida en la sección de variables. Si este no fuera el caso, si no colocáramos int i en la sección de variables, tendríamos que colocarlo entonces en la definición del ciclo for, es decir, int i igual a 0. Bueno, y el límite del ciclo sería hasta que la i sea menor que 5. Es decir, cuando la i valga 0, da una iteración. Después recordemos que la última parte del ciclo es el incremento, es decir, esta parte de nuestra definición del ciclo permite ir incrementando la i en una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando i vale 0, es la primera iteración, pasa después a i igual a 1, la segunda iteración. Cuando i valga 5, ¿sí? Ya no se cumpliría esta condición. ¿Por qué? Porque 5 no es menor que 5, ¿sí? Esto es falso, por lo tanto en ese momento termina de ejecutarse el ciclo for. ¿Qué hay dentro del ciclo for? Comentamos en el ejemplo de cómo trabajamos los ciclos, que es siempre importante determinar qué líneas de código van dentro del ciclo y cuáles son las que no vamos a incluir. Siempre debemos determinar de manera eficiente qué líneas colocamos dentro y cuáles fuera, porque si colocamos una línea que no deba de ir dentro del ciclo, esa línea se va a estar ejecutando tantas veces el ciclo se ejecute, ¿sí? Al igual, no colocar una línea que deba de ir, bueno, deja de ejecutarse las veces que debería de ejecutarla el ciclo. En este caso, dentro del ciclo tenemos 2 líneas, ¿sí? Una cout, un mensaje de consola, en donde colocamos el mensaje dato y utilizamos la variable i. Notemos o hacemos hincapié en que i sigue siendo una variable, por lo tanto guarda valores. En la iteración 0, cuando sea la primera, digámoslo así, vuelta del ciclo, la i va a valer 0. Yo puedo utilizar el valor de i para concatenarlo a mi mensaje e ir indicándole al usuario en qué dato va. En este caso, el dato 0 correspondería a la localidad 0, pero obviamente estamos hablando que es el primer dato que el usuario capturaría. Por lo tanto, lo único que hago es concatenarle la variable i más 1 para que el mensaje diga dato 1. Cuando la i valga 0, ¿sí? Sería 0 más 1, por lo tanto el mensaje sería dato 1. ¿Y en qué localidad va el dato 1? Pues en la localidad i. Aquí ya no le sumo nada, porque realmente el dato 1 lo va a almacenar o se va a almacenar en el arreglo en la localidad 0. ¿De acuerdo? Eso debe quedar claro. Únicamente es a efectos de que el mensaje sea informativo y claro para el usuario, para indicarle en qué dato va y en qué localidad se está ingresando el dato. Como el arreglo es una variable, mi arreglo, que ya dijimos que se define de tamaño 5, mi arreglo es una variable, entonces a través de la instrucción cint, ¿sí? Hacemos que el dato capturado en teclado se coloque dentro de la variable. En este caso debemos ser específicos. En el ejercicio de la práctica 1, si recuerdan, teníamos que indicar directamente en qué número de localidad,
Es decir, si yo quería meter un dato en la localidad 0, era mi arreglo de 0. Si quería meter un dato en la localidad 1, era mi arreglo en 1. ¿Sí? Recordando que lo que vaya dentro de los corchetes es en dónde voy a colocar el valor. No significa el valor que voy a guardar, no. Es únicamente indicar en dónde, en qué localidad, en qué parte del arreglo se va a guardar el valor que yo voy a, en este caso que se va a teclear. Ahora, aquí, para facilitarnos la captura de los datos, vamos a utilizar la variable i como índice o indicador de en qué localidad estamos agregando el dato dentro del arreglo. De tal manera que cuando i valga 0, estaremos posicionados en mi arreglo, localidad 0. Cuando i valga 1, estaremos posicionados en mi arreglo, en la localidad 1. ¿Sí? Y va a ser el índice, va a ir indicándome en qué posición me encuentro. Y el sein lo que va a permitir es que lo que yo capture a través del cout va y lo coloca en mi arreglo, en donde la i me indique que estoy posicionado. En este caso vamos a empezar con mi arreglo en 0 y terminaríamos en mi arreglo posición 4. Ya dijimos que el 5 no, porque la localidad 5 no existe en el arreglo. Por lo tanto, la condición es menor que 5. Bueno, estas dos líneas serían suficientes. Si recuerdan, en la práctica 1 teníamos que colocar pues 5 mensajes o 6 mensajes. ¿Sí? Dame el dato 0, dame el dato 1, dame el dato 2 y colocar su correspondiente sein en mi arreglo de 0, sein en mi arreglo de 1. Aquí ya no es necesario. ¿Por qué? Pues que estamos utilizando un ciclo. ¿Y cuántas veces se va a repetir dame dato y el sein de introdúcelo al arreglo? Se va a repetir 5 veces, desde 0 hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 veces. ¿Sí? Si esto fuera dentro de un arreglo de 100 localidades, bueno, únicamente basta con que yo modifique el límite. No serían 5, serían 100. Y dejaría las mismas dos líneas. No necesitaría colocar 100 líneas. Es ahí donde vemos realmente el uso eficiente de un ciclo o la necesidad de utilizar ciclos en el manejo de arreglos. Muy bien, este entonces sería el bloque de código que me permitiría capturar los datos dentro del arreglo. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo los visualizo? Igual, voy a trabajar para la impresión en pantalla, como lo menciona aquí nuestro comentario. Para imprimir en pantalla los datos que se capturaron, bueno, mando primero un mensaje de consola que diga o indique datos almacenados en el arreglo. Y de la misma manera que fueron capturados a través de un ciclo, los voy a mostrar. Es decir, a través del ciclo for i igual a 0, es decir, vamos a empezar en 0, hasta que la i sea menor que 5, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4 cumplen, el 5 ya no, ahí terminaría. Y se va a incrementar la i de 1 en 1. Lo único que colocamos en el ciclo for en este caso es una línea. ¿Sí? No vamos a pedir valores por teclado, no se va a pedir nada. Únicamente se va a mostrar ya. Por lo tanto, utilizamos un ciclo cout y al mensaje localidad. ¿Sí? Localidad, en donde indique el índice i, en este caso me va a decir localidad 0 cuando i valga 0. Va a hacer la siguiente iteración. Localidad 1 cuando i valga 1, localidad 2 cuando i valga 2, y le va a concatenar, vean, la variable mi arreglo en la localidad en que apunte en ese momento i. Si la i vale 0, mi arreglo sería mi arreglo de 0. O sea, estaría obteniendo el valor en mi arreglo de 0, localidad 0. Si la i vale 1, estaría mostrando lo que contiene mi variable mi arreglo en su localidad 1, y así sucesivamente hasta terminar el ciclo. ¿Sí? Así trabajaríamos. Si pueden observar, este ejercicio prácticamente realiza lo mismo que el ejercicio 1 de la práctica 1, solo que ahora sustituimos la repetición de líneas por un ciclo, lo que me da una, primero que nada, optimización en código, es decir, no genero tanto código y me agiliza la programación. Muy bien, ¿cómo funcionaría este programa? ¿Cómo corre? Vamos a hacer la ejecución del mismo con el run y podemos ver que ya me mandó mi primer mensaje. Dato 1, ¿de dónde sale el número 1?
de la misma variable de control i más 1, y vale 0. Únicamente le sumo 1 para que me diga dato 1, y la localidad 0 es localidad de i. ¿Sí? Aquí voy a colocar, por ejemplo, un 9, y el dato 2, el número 2, es de igual sumar i más 1. Si antes valía 1, perdón, valía 0, ahora vale 1, más 1, 2. Y se incrementa de 0 a 1. Aquí coloco un 8 y así sucesivamente. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí un 6 en el 4. ¿Sí? Si se fijan, ya va del dato 1 al dato 5. Y bueno, tenemos ya el valor en la localidad 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Ya son 5 datos. Y lo único que nos resta es que nos muestre los datos almacenados. Aquí podemos ver que ya tenemos el valor 9 en la localidad 0, el 8 en la 1, 4 en la 2, etc. Esto es lo que realizaría nuestro ejercicio 1 de la práctica 2, que como podemos ya observar, nos permite ejemplificar el trabajo de arreglos a través del uso de ciclos. Aquí utilizamos 2 ciclos for, ¿de acuerdo? Es importante mencionarles que, bueno, no necesariamente se utilizan ciclos for para el manejo de arreglos, pueden utilizarse ciclos while o ciclos do while. Y bueno, dependiendo de la forma o el contexto de nuestro problema y el análisis que hagamos, es la decisión de qué ciclo es el que vayamos a utilizar. Obviamente, a menos de que se nos indique claramente qué ciclo debe de usarse para la solución del ejercicio. Muy bien.